amigos? Buenos días, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Mire, a mí me tocó mañanita nublada, fresca, rica. Y sabe, tengo días meditando en esta palabra y yo creo que Dios va a hacer cosas interesantes con esto porque son de esas cosas que de repente ya estaban ahí y de repente Dios las refresca con un pensamiento nuevo. Y fíjese, dice en el libro de Mateo que dice Jesús algo bien interesante. Dice, arrepiéntanse que el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando usted y yo pensamos en arrepentirnos, normalmente, normalmente pensamos en sentirnos mal a causa de las cosas malas que ya sabemos que andamos haciendo. Y de alguna manera pensamos en un regresar a un patrón de pensamiento o a un patrón de pensamiento y de comportamiento anterior. Es como si regresáramos a las buenas costumbres, las cuales, si nos ponemos a pensar honesta y verdaderamente, nunca tuvimos. Curiosamente. Pero es como si de repente nos regresaran. Y esto también viene a colación porque muchas veces la gente, cuando les hablas de Cristo, se cierran, se encapsulan y luego dice, bueno, es que esta es la fe que me inculcaron, ¿no? Y yo les digo, no, pues no es que es la fe que nos inculcaron, porque siempre que pensamos en la fe que nos inculcaron, pensamos con culpa en esa fe que realmente tampoco practicamos, ¿no? Pero si entendemos la palabra de Dios como debe de ser, fíjese, aquí está lo emocionante. Los fariseos terminaron crucificando a Jesús porque él no regresó a ese antiguo patrón de pensamiento y de conducta que ellos tampoco practicaban, pero que imponían a todo mundo para que practicara y para que pensara. Sin embargo, Jesús dijo, arrepiéntanse que el reino de los cielos se ha acercado. Pero cuando vemos la raíz etimológica de esta frase, la palabra que usa al momento que dice arrepiéntanse es metanoia. Y metanoia significa cambio de pensamiento. ¿Qué quiere decir? Jesús les dijo, cambien su manera de pensar porque el reino ha llegado. Es como cuando la gente se aferra a creer que Jesús era pobre. Jesús era humilde porque se sabía bajo autoridad, pero la humildad no tenía que ver con la falta de recursos, ¿sí? Cuando nosotros nos atrevemos a entender lo que los libros de historia dicen, que era la costumbre de Jesús y de los discípulos dar de comer a las personas antes de enseñarles el evangelio, porque por eso era la preocupación cuando esta famosa escena de cuando alimentaron a los 5,000, que eran 5,000 varones más sus esposas y sus hijos. Estamos hablando de que eran prácticamente 20,000 personas a las que iban a alimentar. La preocupación de los apóstoles era, o de entonces los discípulos, era, oye, Señor, no venimos preparados para darles de comer a todos estos como es nuestra costumbre. Y entonces dice Jesús, ya no les voy a dar de comer yo, porque en ese momento les dice, denles de comer ustedes. Y entonces, ahora sí que el milagro de la multiplicación la hacen los discípulos. De sus manos salió la multiplicación de esos panes y de esos peces. Y les dijo, arrepiéntanse que el reino de los cielos se ha acercado. Les dijo, cambien su manera de pensar, porque el reino de gobierno, el reino de multiplicación, el reino de autoridad, el reino de sabiduría se ha acercado. Esa es la diferencia. Y esa es la parte emocionante. Esa es la parte que nos deja realmente preguntándonos todos los días si estamos teniendo la relación con el Dios correcto. Porque
hay veces que es duro entenderlo, pero casi siempre el Dios que nos inculcaron o la fe que nos inculcaron es una fe limitativa, porque es nuestro papel tomar lo que nos enseñaron, tomarlo como fundamento, subirnos en ello, irnos al siguiente nivel. Eso es lo que nos enseña esta palabra. Arrepiéntanse que el reino de los cielos ha llegado. Cambien su manera de pensar. Por eso dice la palabra y lo repite hasta Apocalipsis: mira que yo hago todas las cosas nuevas, empezando por pensar. Por eso el apóstol Pablo insiste en Efesios, en la carta que les escribe a los Efesios, y le dice: sin embargo, o hay otra versión que dice: en cambio, dejen que el Espíritu les renueve, y luego dice: primero los pensamientos y segundo las actitudes. Está hablando alineado a esta palabra metanoia que usó Jesús. O sea, está diciendo: no somos una religión de tradiciones, ¿sí? No somos una religión de tradiciones, no somos una religión que adora a dioses muertos. Somos el reino, el pueblo que adora al Dios vivo. Y tenemos que aprender a metanoia, cambiar nuestro patrón de pensamiento en esa dirección. ¿Cómo ven?